Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estudiantes del primer año de secundaria, sección A. Hoy día con ustedes vamos a compartir un tema más del curso de trigonometría. Recuerda que estás en el cuarto bimestre, el bimestre final, y nuestra sesión, la número 4 de trigonometría. Hoy día vas a aprender lo siguiente. Vas a aprender las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Profesor, ¿qué son razones trigonométricas? Ya hemos visto, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, eso, ¿no? Pero en ángulos en posición normal. Profesor, ¿qué es eso? Dice, ¿no? Ahorita vamos a definir, cálmate, ¿ya? La competencia que siempre se trabaja en el curso de trigonometría es resolver problemas de forma, movimiento y localización. La capacidad, donde te vas a desenvolver, donde tu participación va a ser calificado, pues, es la capacidad de resolver, ¿no? Resolver problemas. Esa es la capacidad que frecuentemente trabajamos en nuestros años. Y por acá mostramos el desempeño precisado con ello. Hacemos ver que nuestras clases son planificadas y organizadas de acuerdo a lo que indica el Ministerio de Educación, ¿no? Vas a aprender a reconocer los elementos de un ángulo en posición normal. También vas a resolver problemas utilizando las razones trigonométricas para ángulos cuadrantales y coterminales. Profesor, ¿qué es ángulos cuadrantales? Recién ahorita vamos a explicar. Cálmate, cálmate. Eso es el objetivo, eso quiero que domines, ¿no? Más abajo tenemos el momento de desarrollo y procesamiento. Con ello hacemos ver qué pasos debe seguir para lograr la capacidad de resolver, ¿no? Eso se llaman procesos cognitivos. Lo primero, el primer paso que siempre haces intuitivamente, ya, tal vez no lo sabes, pero recepciona la información, ¿no? Si el problema tiene, tal vez no, así, textos, ¿qué es lo que tú haces? Leer, ¿no? Lees, ¿no? ¿No es cierto? Tú lees. Si es un problema gráfico, dices, ¿no? ¿Qué haces? Visualizas, ¿no? Observas, ¿no? Entonces, luego el segundo paso que tú haces es, uy, ¿cómo lo voy a resolver esto? Parece que es con esta teoría, dices, ¿no? Parece que es con esta teoría, creo, dices, ¿no? Ya estás identificando qué proceso, qué principios, qué conceptos ya vas a aplicar. ¿Entendido? Y el tercer paso es secuenciar, ¿no? Entonces ya tienes claro, esa definición, pero ¿cómo lo voy a utilizar? Parece que acá es suma, dice, ¿no? Parece que es multiplicación, división, potenciación. Entonces elige tus procesos, secuencias, ¿no? Y eliges tus estrategias y finalmente ya lo tienes todo claro, entonces ejecutas, ¿no? Por eso es que hay estudiantes que quieren participar por el audio, porque ya lo tienen claro, lo han leído, lo han interpretado, han elegido sus estrategias y han secuenciado sus procesos y ya lo ejecutan y algunos también participan por el chat, llegan a la respuesta correcta porque han seguido estos cuatro pasos, ¿no? ¿Entendido? Muy bien, entonces, ahora sí entramos al tema en sí, ¿no? El tema global es razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ese es el tema global. Dentro de ahí, primero tenemos que saber qué es un ángulo en posición normal. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué checho? Dirás, como los niñitos, ¿no? ¿Qué checho? Dice, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender. Tenemos que recordar las dos últimas clases que estábamos haciendo, ¿no? Del sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Tú ya sabes que es un plano, ¿no? ¿No es cierto? También tenemos que recordar temas anteriores que se ha visto, ¿no? El primer tema que hemos visto en trigonometría es ángulo trigonométrico. ¿Y eso qué tiene que ver con esto, profesor? ¿Verdad? Tiene que ver lo siguiente, ¿no? Primero trazabas un rayo, dice, un rayo, dice, ¿no? Un lado inicial. ¿De dónde vas a iniciar a dibujar tu ángulo, no? ¿No es cierto? El lado inicial lo llamamos, ¿no? ¿Entendido? Entonces, decías por acá lo siguiente, ¿no? De acá voy a empezar a dibujar un ángulo, ya sea en este sentido o en este sentido. Si hacía en este sentido, ¿cómo se llamaba? Comentarios. ¿Cómo se llamaba este sentido? Comentan. Horario. Antihorario. Antihorario. Entonces, esto era tu lado final. ¿Ya? Y profesor, ¿qué pasaba si yo dibujaba para abajito? Dice, ¿no? En sentido horario. Tal vez hasta acá, pero no sé, pero tal vez has pasado por acá, no sé. Simulación, ¿no? Entonces, este era un ángulo trigonométrico, ¿no? Primero dibujabas tu lado inicial, luego otro rayito del mismo, mira, sale del mismo punto, ¿no? Esto se llama vértice, ¿no? Eso también hemos discutido, ¿no? ¿No es cierto? Eso sabes, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a dibujar, pues, ángulos trigonométricos acá, ¿no? Pero ¿cuándo se va a decir en posición normal? Cuando cumple lo que dice acá, pues, ¿no?
Hay que leer, pues, ¿no? Hay que leer. Vamos a leer por acá ya, para entender mejor, pues. Ya sabes que es ángulo trigonométrico. Tiene un lado inicial y un lado final. Puede seguirse en sentido antihorario, en sentido horario, ¿no? ¿Entendido? Eso también hemos visto, ¿no? Ya, vamos. ¿Qué dice por acá? Y vas anotando también, ya, ¿no? Vas anotando, ya, ¿no? Haces tu anotación correspondiente, ya, ¿no es cierto? Tienes que anotar también, ¿no? Al costadito de ángulo, en posición normal, vamos a poner otros nombrecitos más para que tú en algún problema tal vez que te vas a topar, tal vez vas a requerir de esas palabritas, ¿no? Porque tal vez no siempre todos los problemas te van a decir, eso es el ángulo en posición normal. Así no te van a decir, ¿no? También se llama ángulo en posición estándar. ¿Ya? Estándar. ¿Ya? Ángulo canónico. Esitos voy a escribir al costadito. Ya, atento, ¿eh? En tu hojita, ¿tienes listo tu hojita, no es cierto? Ya, entonces esitos vamos a escribir por ahí para que quede claro. Tal vez que en los problemas te topes así, me eches la culpa. El profesor nunca me ha dicho que se llamaba así, ¿cierto, no? Nunca, por su culpa no he podido resolver, si era facilito, dice, ¿no? Entonces, mira, acá no lo dice, pero estamos aumentando, ¿no? Hay que aumentar algunas cosas también, ¿no? Ángulo en posición estándar, bueno, también vas a encontrar tal vez, ¿no? Ángulo, eso aumenta, pero ¿no? En posición estándar. ¿Ya? O, puede decir en posición también regular, ¿ya? O regular también. O solamente puede decir ángulo, ya, ángulo canónico, ¿no? Ya, mira. Entonces, en los problemas puede aparecer así, ¿ah? Sea el ángulo canónico, ¿no? Sea el ángulo en posición estándar, sea el ángulo en posición regular. Ah, te está diciendo que te está hablando en una posición normal, ¿no? Cuidado. Entonces dice, mira, es aquel, mira, hay que leer, hay que interpretar bien, ¿no? Es aquel ángulo trigonométrico, mira, ya ves, mira, ángulo trigonométrico, ¿ah? Ya entiendes por eso, ¿no? Cuyo vértice, profesor, ¿qué es el vértice? ¿Qué es el vértice? Hemos dicho, ¿no? Dibujando así, ¿no? Una simulación, este es el vértice, la esquinita. ¿De dónde a dónde se ha generado? ¿Ya? Cuyo vértice dice coincide con el origen de coordenadas. Uy, con el origen del plano cartesiano. Profesor, ¿qué es el plano cartesiano? Dice, ya hemos aprendido también pues, el plano cartesiano. Tampoco te hagas, dice, ¿no? ¿Entendido? El plano cartesiano hemos aprendido. Dos rectas perpendiculares. También has visto eso en geometría, ¿no? Entonces, mira. Hasta ahí, profesor, dice, ¿no? Mire, esto va a ser, dice, ¿qué cosa? El vértice. El origen de coordenadas. Ya, eso también hemos descubierto, ¿no? Mira, escucha bien, ¿ah? Su lado inicial, mira, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Profesor, ¿qué es eso? Te dice, semi es la mitad, pues. Tú sabes que todo esto de acá es el eje de las abscisas. Todo, 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 todo. Entonces solamente dices, vas a utilizar, mira, esto de acá. Esto de acá va a ser tu lado inicial. Uy, ya está, ¿no? De acá vas a iniciar a dibujar en sentido antihorario o horario los ángulos en posición normal. Ya, eso está diciendo, ¿ah? ¿No es cierto? Entonces, esto de acá, 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 de acá. ¿Entendido? Y su lado final se ubicará en cualquier región del plano o cuadrante. ¿No? Puede estar en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, no sé, pues, ¿no? Tal vez yo dibujo así, pues, ¿no? Por acá voy a trazar, ¿no? Hasta acá, ¿no? Dibujo por acá, mira. Escucha, mira con tus dos ojos, ¿ah? Tiene que salir de acá. Tal vez yo dibujé en sentido antihorario. Ahí está, pues el ángulo. El ángulo tal vez tita. Ah, ese es un ángulo trigonométrico, pues, ¿no? Claro, pues. Y se dice en posición normal porque cumple estas condiciones, ¿no?
Su vértice es esto de acá, cuidado, mira. No, profesor, como un radio vector, ¿ah? Mira, para que sea radio vector, acá sí le faltaría un puntito, ¿no? Para calcular distancia, ¿no? Cuidado, radio vector también ya sabes, hemos visto en la clase anterior. ¿Ah? Entonces, esos son pues, lo que tienes que saber, los elementos que conforman qué cosa un ángulo en posición normal. Tiene vértice, lado inicial y lado final. Profesor, ¿y qué tal si yo quería hacer para en sentido horario? Dice, yo normal, pues no hay problema, pues, hasta tal vez quería estar hasta por acá, pues, no sé, pero es una idea pues, de acá. Tiene que partir de acá. Si no parte de acá, no se llama ángulo en posición normal. Estoy hablando bien claro. Ahorita vamos a dar ejemplos. ¿No? Tal vez hasta ahí. Ahí. Tal vez ángulo beta. Pues. Ya, entonces, tiene que salir de ahí. De este semieje positivo. Las abscisas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Has entendido este, cómo se llama? Omar. Omar, ¿has entendido? Anthony. Anthony. ¿Estás con vida? No han entrado esos dos estudiantes, ¿no? Faltó a las clases ya, ¿no? Vamos poniendo falto ya. Así de frente. ¿Ya? ¿Para qué vamos a perder tiempo? Dice, ¿no? ¿Se entiende esa parte o no? Brayton, ¿has Sí, entendido, hijo? profesor. Sí, profesor. Brayton, ¿has entendido o no? Reacciona, pues, Brayton, deja de jugar otro juego. Deja de jugar, Sí, reacciona, profesor. reacciona. ¿Ya? Desde acá me dice mi máquina que están los niños que no responden velozmente, quiere decir que se están jugando otro juego, ¿no? Tal vez están jugando Tarzán, ¿no? Tarzán. O tal vez están jugando, ¿no? Muévete, luz verde, dice, ¿no? Por ejemplo, tal vez están jugando eso, ¿no? Entonces se detecta claramente, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a poner acá ejemplos y ni bien que te llame me respondes, ¿no? No me respondes quiere decir que estás en otra actividad, ¿no? Pon acá, escribe, 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 escribe. Vamos, vamos, en la hoja. Ejemplos. Vamos. Vamos, escribe, escribe, escribe ahí en la hojita. Vas a dibujar, vas a usar tu regla, tu juego de reglas vas a utilizar. Te estoy hablando bien claro, utilizas, ¿no? Tenemos que familiarizarnos bien con ángulos en posición normal. Bien, 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 bien. ¿Ya? Dados los gráficos, vamos por acá. Dados los gráficos, vamos. ¿Ya? Entonces, te voy a dar 4 gráficos y tú me vas a decir si ese ángulo está en posición normal. ¿Sí o no? Así nada más, de fácil, ¿ya? Dibujamos velozmente, a ver, así nomás, sin esto, ¿no? ¿Qué color sería? Pues, rojito, ¿no? Veloz. Ya. Un punto le había puesto por acá. Uy. Ya. Mm, ya, dibujas velozmente, dibujarás tú, pues, ¿no? Velozazos, velozazo, profesor, dice, ¿no? Tal vez por acá, pues, ¿no? No sé, pues, ¿no? Tal vez puede ser así. Tal vez un poquito más arriba, ¿no? Sí, pues, ¿no? Bueno, vamos por acá. Tal vez así, pues, ¿no? Ya, listo. ¿Listo? Ya sabes que este es eje X, este es eje Y, ¿no? Vamos a dibujar por acá, a ver. Ya, color verde, ¿no? O sea, negrito, pero tú utilizarás tus 600 colores, ¿no? Ya, vamos a poner los angulitos acá. Tita.
beta, alfa, tal vez, ¿no? Mm, angulito phi, ya, pues, listo. Por razón no me sale bien. ¿Listo? Muy bien, voy a preguntar rapidito nomás. Ya, te voy a preguntar si el ángulo teta está en posición normal, sí o no. El beta, sí o no. El alfa, sí o no. El sí, sí o no. El phi, ¿no? Sí o no. Nada más así de fácil, ¿no? Y por acá, vamos por acá. Llamando ahora, pues, ¿no? A los niñitos más atentos. André Ceballos, Sí, profesor. el ángulo teta está en posición normal, sí o no. Sí, profesor. Ya, dice que sí. Listo, sí. Le ponemos sí. ¿Listo? Su hermano Amir, el ángulo beta está en posición normal, sí o no. Sí, profesor. Ya, sí, dice, ya, ¿listo? Villanueva Torres. No está en clase, ¿no? Ya. Tineo González Camila. Tampoco está, ¿no? Profesor, perdón, tenía que conectar. Ya, muy Ya, bien, niñacha. Ya no, el ángulo alfa está en posición normal, ¿sí o no? no, Ya, profesor. no. ¿Listo? Em, Leonardo Camilo. Profesor, El ángulo phi está en posición normal, ¿sí o no? sí, profesor. Ya, sí, listo. Siguiente por acá, a ver. Akemi, Profesor, ¿cuál de los que han respondido tus compañeros está mal o todo está bien para ti? Akemi, vamos, dale una observadita. ¿Quién respondió mal? ¿Qué ángulo está mal? No sé. ¿O todo está bien? Akemi, ¿me escuchas o no? ¿Ah? no sé, profesor. Ya, chancho, armaja, dice, ¿no? Escucha, pues, hijita, ya. ¿Estas hachas no las pondría? Sí, profesor. Ya, ¿cuál de ellos está mal? ¿O todo está bien? Del alfa, profesor. Ya, del alfa. Entonces, ¿acá qué debe ir? ¿Sí o no? No, lo contrario, Sí, ¿no? Sí. Ya, sí. listo. Rupiri, ¿qué dices tú, Rupiri? ¿Todo está bien o está mal todo? No sé, para ti tal vez, pero no. No está en clase, ¿no? Faltó las clases. Profesor, si usted pensaba que lo había apagado, estoy hablando con mi micrófono apagado. Ya, dime, a ver, ¿todo está Profesor, correcto? ¿O algo está mal? profesor, lo de la beta es no y el del alfa también digo que es no. Ya, así está correcto. No, profesor, lo de la beta es no. Ya. Alfa El alfa también, ¿no? Phi sí. sí está bien. Ya, excelente. Muy bien. Ahí está, muy bien. Esas serían las respuestas correctas. Profesor, ¿de verdad? Sí, pues. Atento, pues, por favorcito, acá. Vamos por esa parte. ¿Eh? Vamos a borrar esta parte. Vamos a concluir por acá, ¿no? Recuerda, pues, mire, tiene que partir de acá. Su vértice tiene que ser el origen de coordenadas de ese ángulo. Esto debe ser, este es su lado inicial, ¿no? Si no sale de acá, no se llama ángulo. Dos cosas debe cumplir. Salir de acá y el lado final, este rayo, debe salir del origen de coordenadas. Si no sale del origen de coordenadas, tampoco es ángulo en posición normal, pues. ¿Se entiende esa parte? Creo que sí, ¿no? Mira, vamos a observar el primero. Mira. El primero vamos a observar. ¿Ya? Decimos, ¿no? ¿Esto sale de acá? Sí sale. Hasta ahí está cumpliendo. ¿No? Y su llegada es un... ¿Sale del origen de coordenadas? Sí. Chévere. Dos cosas que cumple. Y acá. Ya es evidente que el ángulo sale de acá, ¿no? Pero esto de acá no sale de acá, pues mira, por culpa de eso ya no es ya, pues. ¿Se entiende esa parte o no? El que ha dicho que sí. ¿Se entiende o no se entiende? Claro que sí. Y esto de acá, pues, beta, es evidente, mira, esto de acá sale del origen de coordenadas, pero el ángulo no sale de acá, pues mira, no sale de ahí. No, 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 dice, ¿no? Entonces, por culpa de eso ya no se llama ángulo en posición normal. Pues tienes que entender igualito.
Esto de acá, a ver si sale, profesor, esto de acá también sale, mire, en sentido horario, entonces, estos dos nomás pues, son ángulos en posición normal. Por eso tienes que saber distinguir. Si ahora no sabes distinguir, vamos a tener muchos problemas, pues, muchos problemas en querer avanzar. Entonces, pues, ponemos por acá, ya, grafica con tu juego de reglas, ¿ah? Se supone que ya estarás copiando, ¿no? Un minuto nomás ya voy a dar de yapa para que concluyas nomás acá, ¿no? Ya, los ángulos, teta y phi son ángulos en posición normal, ¿no? Mientras beta y alfa, o alfa y beta, no completa la condición, ¿no? Mientras no cumplen tal condición. ¿Listo? Copia un minuto más de yapa para que termines. ¿Estará bien eso? Ya 2 minutos de yapa, ya, ¿no? Con tu juego de reglas bonito, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es un ángulo en posición normal. Recuerda, dos cositas que debe cumplir. Debe salir de acá del semieje de las abscisas y su lado, o sea, el origen de coordenadas debe ser su vértice, ¿no? De acá tiene que nacer ese rayo, ¿no? Ese rayo. Ya sabes cómo se llama ese rayo. Radio vector, cuando pones un puntito por acá, ¿no? Eso se llama radio vector. Eso tenemos aprendido en clase anterior, ¿no? Vamos a copiar, voy a controlar 2 minutos verificando quiénes están copiando. Es evidente que los que desactivan su cámara están en otra actividad, ¿no? Es evidente, ¿no? Muy bien, vamos a copiar.
Muy bien, Listo. continuamos. Todos han terminado, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ya, Profesor. muy bien. Profesor. Qué veloz. Ya, vamos por acá. Ahora vas a aprender cómo se calcula las razones trigonométricas en un ángulo en posición normal. Ya, ¿cómo se calcula? Por favor, te voy a dar un tips nada más acá. Un tips. ¿Ya? Mira, tú ya sabes quiénes son las razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Son 6, ¿no es cierto? Entonces, vamos a explicar detalladamente acá, tal vez con un ejemplito, ¿ya? ¿No? Ya acá también tenemos un ejemplo, ¿ya? Pero primero vamos a explicar a qué se llama, pues, o cómo debe estar, qué cosas debe tener para poder calcular yo una razón trigonométrica en un ángulo en posición normal, pues, ¿no? Si tú observas acá la gráfica, mira, observa la gráfica, ¿ya? Este angulito teta está en posición normal, ¿no? Sale de acá del semieje, mira, de acá también su final, ¿no? ¿Qué cosas debes tener? Dice acá, mira, hay que leer con mucho detalle, ¿no? Para calcular las razones trigonométricas se necesita un punto que pertenezca al lado final, ¿no? Un punto. Si sale eso de acá del origen del coordenado, eso se llama radiovector. ¿Sí o no? ¿Eso hemos aprendido en la clase anterior o no? Comentarios. ¿Sí o no? ¿Qué dices, Pariona? ¿Has aprendido eso o no? Sí, se aprendió, Ya, profe. muy bien. Entonces, tú sabes cómo se calcula esta distancia, ¿no? Ah, se pone nomás, se eleva al cuadrado este componente, se eleva al cuadrado este componente y se saca raíz cuadrada. Profesor, pero acá no hay raíz cuadrada. Quiere decir que esto de acá recién, ¿no? Su exponente pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Eso tienes que entender como Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, necesitamos este radio vector, mira, porque acá aparece todo, mira. Ah, también necesitamos saber las coordenadas de este punto, mira. ¿Ya? Y ese angulito, mira. Observa, observa. ¿Ya? Entonces, vamos a definir acá del siguiente gráfico las razones trigonométricas en la tabla mostrada. Entonces, profesor, yo puedo dibujar tal vez así, dices, ¿no? Podría ser, ¿no? O así tal vez, profesor, podría salir, me dicen. Pero acá el problema es cuando tú dibujas así, te mira. Este ángulo, ¿qué va a ser? ¿Va a ser teta? ¿Tú crees? Cuando dibujas para arriba, este angulito será teta. Ahí viene el dilema, ¿no? Profesor, ¿cómo hacer eso? Un tips es lo siguiente, ¿no? Mira. Escucha y grábate esta parte, mira. Tú sabes que esto de acá, mira, sus componentes son este eje de las abscisas, así, ¿no? El primer componente, sí o sí, va a ir para coseno, cos. El segundo componente va a ir para seno. ¿Cómo es eso, profesor? Ya, escucha. Escucha, mira. Lo primero que tú pones acá, el primer componente es para coseno. Ya. Si me pediera coseno de teta, ya, esto de acá, sobre radio vector. Si me pediera seno, segundo componente. Ese es el tips acá. Eso no hay pues, en los libros. Si hay en los libros, es que bien, pero no, ahora si lo han escrito, pues qué bien. ¿Ya? Entonces vamos a poner un ejemplo por acá para explicar esto, como similar al ejemplo siguiente. Ya, vamos a poner por acá. ¿Ya? Escucha, por favor. Ya voy a poner por acá. ¿Ya? Anota, por favor, escribe. Vamos velozmente. Vamos a poner ejemplo por acá. Ejemplo. Ya, listo. Para explicar rápidamente, velozmente, eso es lo que quiere decir, ¿no? Dice acá, ¿no? Sea el ángulo alfa, voy a ponerlo, o ángulo beta, ya voy a ponerlo. Sea el ángulo beta en posición regular. Profesor, ¿qué es eso? Dice, ¿qué checho? Dice, ¿no? También se llamaba así, ¿no? En posición regular. Nosotros escribimos, ¿no? Ni modo, pues no tienes que copiar, pues, ¿no? Se supone para eso lo hemos sombrado esta parte de la hoja, pues, ¿no? Cuyo lado final, en vez que copies todo eso, algo resumido, ejemplito, con ejemplito para que entiendas, ¿no? Cuyo lado final, ¿no? Cuyo lado final, ya supongamos, ¿no? Pasa por el punto, ¿no?
pasa por el punto. Vamos a poner M, ¿eh? A ver, ¿qué valores podemos poner? A ver. 3, 5. Ya menos 12. Menos 5. Ya, listo. Ya está. Entonces vamos a graficar por acá. ¿Ya? Ya, ¿en qué cuadrante será ese punto? Aquí me dice primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Vamos a ver, ya hemos practicado. Tercer cuadrante, Y profe. tercer cuadrante, Silinki. Dice, ¿no? Dibujamos por acá en el tercer cuadrante algo veloz, dice, ¿no? Ya, listo. Uy, 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 dice, ¿no? Uy, 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 dice, ¿no? Ya. Ya será PY X, ¿no? Entonces vamos por acá. Tercer cuadrante, no sabemos, ¿no? Por ahí será. Y ubicamos un punto, ya ese punto referencial, ya. Asumimos que es esto de acá, ¿no? Ya, profesor, por acá será, pues eso de ahí. Ese punto M, dice, ¿no? Asúmese, ya, pues, ¿no? Listo. Puede ser dibujado, mira, puede venir por acá o por arriba. No, normal, pues cualquiera de ellos con tal que sea. Profesor, por abajito, pues, ya, normal, pues, ¿no? Este es el ángulo beta. ¿Está en posición normal? Sí, pues. Ya, pues, ¿no? Y si es por acá. Ya, entonces, vamos por acá. Iniciamos por acá. Decimos por acá, seno. Se me pide seno del ángulo beta. Entonces, eso es igual 5. menos 5 sobre radio vector. Profesor, ¿y cuánto vale el radio vector? ¡Ay, profesor, me falta calcular! Ya calculemos radio vector. ¿Cómo se calcula el radio vector? Dime. La raíz cuadrada menos 12 al cuadrado, dices, ¿no? Más menos. Menos 5. ¿Cuánto es eso? Vamos, dime. ¿Cuánto has hecho? Profesor, 144 más ¿cuánto? Más 25. Más 25. 5. ¿Y cuánto es eso? 169. Raíz cuadrada conocidazo. ¿Cuánto es esto? 13. 13. Listo. ¡Qué veloz! Dices, ¿no? Ya está. Entonces dice por acá, el seno del ángulo beta va a ser tomar la ordenada del punto M. Profesor, ¿qué es la ordenada? Profesor, no me has presentado. Dice, ¿no? Ordenada de M. Ya vamos a trazar por acá color puca, ¿ya? Puca azul. Sobre, mira, sobre el valor del radio vector. Mira. ¿Y quién es la ordenada, profesor? Este de acá se llama ordenada. Pues acá dice bien claro, Y es la ordenada. Mira, paseo no se agarra el primer componente. Mira, date cuenta. Esto de acá se llama abscisa, ¿no? Ah, ya, entonces, por eso decías, ese es tu tips, profesor. Ese es tu tips, dice, ¿no? ¿Cuál era el tips que hemos dicho? Ah, el primer componente es para coseno, dice, ¿no? Cos nomás, ¿no? El segundo componente es sem, dice, ¿no? ¿Listo? Por eso decías acá. Entonces, esto es para acá, copio nomás, ¿no? Menos 5, su radio vectorial calculado, ese es 13, dice, ¿no? Ley de signos, dice, ¿no? Entonces acá sería menos 5. Deseamos. Listo. ¿Se está entendiendo o no está entendiendo esa parte? Creo que sí, ¿no? Los tips te estoy dando, ¿no? Se entiende, profesor. Esa es la teoría, pues, que dice el libro, ¿no? Ya, si tú quieres calcular coseno, dice, ¿no? Coseno. Dice, vas a poner acá arriba. Arriba vas a poner la abscisa de M. ¿Y quién es la abscisa? El primer componente, pues. ¿Ya? La abscisa de M. ¿Sobre quién? Sobre el radio vector. Acá ya no hay cateto opuesto, cateta, eso no hay. Abscisa ordenada, abscisa ordenada. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, listo. Entonces, ¿cuál es la abscisa? Dice, ¿no? Profesor, menos 12, pues, ¿quién no va a saber eso? Dice, ¿no? Ya, listo. De este punto, pues, de este punto. Ya, sobre el radio vector. Uy, 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 también se puede escribir así, ¿no? Menos 12
treceavos. Listo. Y profesor, para tangente, profesorcito, ¿cómo voy a hacer? Dirás, ¿no? La tangente. Tangente de beta. ¿Quién con quién será? ¿Quién me dice? Profesor, tangente, ¿cómo es? Tangente es Ordenada sobre la ordenada, mira. No es el primer componente, segundo componente sobre primer componente. Menos 5 sobre 5 sobre 2. menos 2. Sobre menos 2. Ordenada M sobre abscisa. Entonces dices por acá, uy, uy, uy. Menos 5 entre menos 12. Menos 5. Menos 5 Entre menos 12. Ley de signos. Uy, mash. Esto se puede escribir así también. ¿Se está entendiendo ahí, no? Clarito, profesora. Qué bonito, estoy entendiendo, dices. ¿Ya? Y cotangente es su contrario, nomás, pues, ¿no? Su inversa, ¿de quién? Su recíproco, ¿de quién? De tangente, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ya, vamos a escribir todo eso. Hay que escribir todo. Escribamos todo por acá. Cot. Ya. Va a ser igual. Abscisa Entre ordenada sobre ordenada de M. Muy bien, excelente. Acá va a ser abscisa. De M sobre ordenada de M. Menos 12, Entre menos 5. ley de signos. 12 sobre 5. ¿Ya? Vamos con secante. Secante nada más es la inversa de coseno, ¿no? Radio vector entre abscisa de M. Y acá viene radio vector sobre. ¿Sobre qué? Abscisa. Abscisa de M. Sobre abscisa de M. Ya, ¿listo? Ya, ¿quién es el radio vector? Pues 13. La abscisa, menos 12, dice, ¿no? Menos 13 doceavos. Ya, también se puede escribir acá, menos 13 doceavos, ¿no? Listo. Finalmente, nos faltaría el ¿no? El cosecante, ¿no? Por acá no hemos escrito bien, hay que escribir bien, falta beta. Ya, cosecante de beta. Ya, ¿ahí quién sería? Radio vector, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre ordenada. Un poquito más para bajito, voy a deslizar. Ya ahora has copiado, supongo que hasta ahí, ¿no? Ya, supongo, ya, ¿no? Asumimos que has copiado. Ordenada de M. Menos 13 sobre menos 5, ¿no? No, menos 13 nomás esto, no sé qué estoy haciendo. Ya debe ser hambre, ya dice, ¿no? Hambre, dice, ¿no? Ya. Menos 3 quintos. Listo. Ahí está, te presenté las razones trigonométricas. Esto de acá tenemos que manejar bastante. Agüita, pues, ¿no? Ya te dije los tips, ¿no? El primer componente para coseno, ¿ya? Segundo componente para seno, ¿ya? Lo divides con su radio vector, vamos. Pues. Ya, 1 minuto será para que termines. Ya 2 minutos será, pues, ¿no? Ya 2 minutos, vamos, termínalo eso. Y vamos con el ejemplo velozazo, vamos a ver. Velozazo, dices, ¿no? ¿Listo? Vamos.
Muy bien, continuamos. ¿Ya? Continuamos, ¿está bien? Todos, ¿no? ¿Sí? Un rato, profesor, me faltan unas letras. Parece que esta última parte corresponde, ¿no? Ya un minuto más de yapa. Los que han terminado ya vayan intentando hacer, ¿no? Acá ya te está gráfico, ya lo grafiqué. Solamente te pide calcular seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, nada más. Algo veloz, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tips, recuerda, la primera componente es para coseno, la segunda componente ¿para qué es? Para seno. Nada más. Y tienes que saber el radio vector. Hay dos cositas, ¿no? Las componentes, sus valores y su radio vector. Y fijarte si el ángulo realmente está pues, en posición normal, ¿no? Si no está, ni intentes hacer esto de acá, ni intentes, ¿no? Eso de ahí no se va a resolver con eso. Tendrá que tener algunos, ¿no? Algunas cosas todavía que tendremos que hacer, ¿no? Muy bien, Rupiri ya la calculó, ¿no es cierto? Calculó ya, pues, ¿no? El ejemplo 1 que hemos visto por acá. Ya. Termina de copiar, vamos. Ya. Muy bien, continuamos. Listo, ahora sí, terminaron, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Ejemplos. Atento por acá. Atento, atentísimo. Dice, ¿no? Se tiene que el lado final del ángulo alfa pasa por el punto, dice, ¿no? Este punto está en el segundo cuadrante, ¿no? Calcule sus razones trigonométricas, ¿no? Ya te dice, mira, el radio vectorial lo calculó, pues, ¿no es cierto? Este es menos 3, ¿ah? No lo ves, tal vez. Opaco ha salido tu, tal vez, ¿no? Ni siquiera salió. Ya te lo han calculado el radio vector también. Entonces, el ángulo está en posición normal, sí. Entonces, velozmente. Ya te dije el tips, ¿no? Ya. El primer componente, ¿para qué es? Vamos, dime. ¿Para qué? Para coseno. Coseno. La coseno. Segundo componente. Para seno. Ya listo, se acabó. Tu curso, eso. O también puedes poner así, ¿no? Ya, el primer componente se llama de las abscisas. Ya, abscisa ordenada. Puedes escribir asícito para que te apoyes, pero no te apoyes, ¿no? Entonces dice por acá, a ver. Seno de alfa, dice, ¿no? Acá no hay picateto, pues ya no hay, ¿no? Ah, ya cuál es la ordenada. Ah, ya 4, dice, ¿no? Y su radio vector 5. Listo, se acabó. Ahí está 5. Ya está calculado, pues. Y con esto ya puedo calcular cosecante o no. Claro que sí, pues algo velozazo, digo, ¿no? Uy, eso es su recíproco, también llamado inverso, ¿no? Se pone primero el radio vector, abajito la ordenada. Listo, tu curvo. Vamos por acá con coseno, mira. Para coseno es el primer componente. Ah, ya, menos 3 lo pongo acá. Listo, abajito 5. Quedaría ahí nomás, pues, ¿no? Acá para qué vamos a ley de signos. Igual va a salir menos, ¿no? Ah, también, pero si deseas también puedes mantener así, ¿no? Así también puedes hacerlo. Es lo mismo, pues. ¿Cuál es su inversa? Secante, profesor. 5 sobre menos 3. Ya, sobre menos 3. Listo, se acabó. Entonces también se puede escribir así, ¿no? Ya, finalmente, vamos por acá. Tangente. 4 4 entre menos 3. Ordenada sobre abscisa. Ya, ordenada. Segunda componente con primera componente. Dices, ah, ya, profesor. Y eso se escribiría menos 4/3. Su inversa, dice, ¿no? Cotangente de alfa. Menos 3 cuartos. Ya, menos 3/4. Está muy bien. Listo, ya está. Entonces, como modo de ensayar, ¿no? Ya, un minuto será para que copies eso, ¿no? Muy bien, por el chat, Pariona, Kangana y Acuña participaron. También participó ¿cómo se llama? Rupiri, ¿no? Excelente, muy bien. Copiar, un minutito, vamos, velozmente.
Un minuto será, pues, ¿no? Voy a controlar un minutito, a ver. Muy bien, continuamos. Ya está, ¿no? Continuamos. Ya, listo, vamos por acá. Papito, me falta copiarle. Ya nos copiado ya, ¿no? ¿Sí? ¿O falta? Profesor, ¿puede bajar un ratito para que me explique qué es ese simbolito? Solo un ratito, pero luego suba de nuevo. Bueno, Ah, es como del lado final, profesor. No logro ver qué es. Abajo, abajo. Ahí, profesor, dice algo en el lado final. Es una R, ¿verdad? ese es el radio vector, pues. Ah, solo dice El R, radio ¿verdad? vector, caballeramente, ¿no? Ahí te está ayudando ya con la gráfica, pues, ¿no? Ah, ok, Eso gracias. deberías graficar todo esto de acá, pues, ¿no? Deberíamos de graficar, ¿no? Yo ya lo copié con su gráfica todo ya para hacerlo un poco más rápido, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pasamos entonces por acá. Ya, mira, vamos a hacer un ejemplito más por acá. Si el punto, y acá está el punto, ¿ah? Si no ves este punto, acá está, pues, ¿no? Está en el tercer cuadrante, ¿no? Ahí está, ¿no? La resolución dice, este punto es así, pues, ¿no? -1. Si no lo ves, ahí está, pues, ¿no? En el enunciado también te lo dice, pues, ¿no? Acá en el enunciado te lo dice también. Esto de acá es el radio vector, ¿no? Y acá nos pide, mira, este es el ángulo, de acá hasta acá, mira. Phi. Nos pide calcular seno del ángulo phi por coseno del ángulo phi. Entonces, ¿necesitamos radio vector o no necesitamos? Sí necesitamos, ¿no? Cuando nos pediría tangente ya no estaríamos necesitando, ¿no? Eso también tienes que razonar un poquito. Ya, vamos por acá. Razona, el primer componente, ¿para qué es? Dime, habla. Abscisa. Coseno. Segundo componente. Coseno. Seno. Secano. Ah, listo, seno. Listo. ¿Qué nos falta calcular? Radio vector. O sea, algo veloz ahí vas a hacer, ¿no? Dices por acá, a ver. Ya está graficado todo, ¿no? Desde acá la resolución. Entonces, el radio vector, profesor, se calcula. Esta distancia de acá hasta acá. Ya sabes qué es radio vectora. Elevas al cuadrado, sería acá. Más todo con su signo, ¿no? Este sería 1, dices, ¿no? Profesor, acá sería 4, dices. Sumachando, dices, ¿no? Entonces, dices, ¿no? Lo que me pide, seno de phi por coseno de phi. Digo por acá, a ver. Ah, esto es para la segunda componente, la ordenada. Menos 2 Menos entre 2 sobre. raíz de 5. Uy, qué veloz, dices, ¿no? Por. Menos 1 entre raíz de Menos. 5. Bien, mira, qué fácil no me había sido, dices, ¿no? Multiplicas, ya multiplicas, ley de Multiplicas signo sería pues más 2, ¿no? 2 entre Sobre 5. esto de acá. ¿Qué se hace, profesor? Acá se multiplica. 5 se elimina la raíz. Ya, esto también hemos visto, pues 100.000 ejercicios, profesor, ¿ah? Es de 5, no automático. Listo, quedó. ¿Tu curo? ¿Estaba complicado? No está complicado. Hay que saber nada más cuál es el primer componente. Nada más. Profesor, si me pide, profesor, tangente. Ya, pues tangente. Divides el segundo componente, primer componente. Profesor, si me pide este secante,
Aunque sea calcula el coseno, pues primero y luego lo inviertes nada más. Pues qué complicado puede ser eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por el chat, ahí Kangana, Pariona, Acuña, Rupil. Listo. Listo, será pues un minuto para que copies eso, ¿no? Suficiente también, ¿no? Para entrar a signos de razones trigonométricas en los cuadrantes. Continuamos, ya está, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ya, listo, bajamos. Sí, profesor. Tú ya sabes los cuadrantes, ¿no? Este es el primer cuadrante. Mira, en el plano cartesiano hemos visto esta parte, ¿no? ¿No es cierto? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, primero, eh, para saber esto de acá, mira, tenemos que empezar a dibujar los ángulos de acá, desde acá. En lo posible, en este sentido. En este sentido. ¿Ya? Si son positivos los angulitos, ¿no? Si te dice ángulo 120 grados, 150 grados, así, ¿no? 300 grados. Toda una vuelta es 360, ¿no? ¿Puede pasar 360? Claro, ¿no? Tal vez te puede decir 5000 grados. ¿En qué cuadrante está? Pues habrá dado, ¿cuántas vueltas habrá dado? No sé, ¿no? Tal vez te dice 10.000 grados, sexagesimal. Profesor, ¿en qué cuadrante? Tienes que dar vuelta, 360, 360, hasta llegar, ¿no? No sé si estará en el primero o segundo. ¿Entendido? Entonces, de acuerdo a los angulitos que toman, ya pues no, puede estar en el segundo cuadrante, tercero, cuarto. Las razones trigonométricas también van a ser positivos o negativos. Pues. A ver, ¿cómo es eso, profesor? A ver, explícate, me dice, ¿no? Explícate, vamos por acá. ¿Ya? En los grafiquitos dice acá, ¿no? Además, si se toman en cuenta los signos que de las coordenadas consideran en el plano cartesiano, podemos deducir los siguientes signos de las razones trigonométricas. Esto de acá nos va a ayudar bastante, ¿no? Para los siguientes ejercicios que vamos a ver. Por ejemplo, si un angulito se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? ¿Ya? Puede ser 0 a 90, ¿no? Menor que 90, ¿no? Entonces, los dos componentes son positivos, ¿no? Eso ya sabes, ¿no? Y cuando el angulito sobrepasa 90, ¿ya? Se aproxima a 180, no toma 180, se aproxima nomás, ¿ya? ¿Y por qué no puede tomar, profesor? ¿Algún momento puede tomar? Sí, pues, ¿no? Cuando toma ya, pues, ¿no? Cuando es 90 exactito, cuando es 180 exactito, cuando es 270, 360, se llama ángulos cuadrantales. Eso recién vamos a hablar, ¿no? ¿Ya? Entonces, tranquilo nomás, tranquilo, tranquila, dice, ¿no? Entonces, por acá seguimos comentando. Pues. Entonces, acá ya sabes, mira, la primera componente es negativo, así, ¿no? Estas cositas también tienes que saber, ¿no? Igualito, ¿no? Si el angulito pertenece al tercer cuadrante, los dos componentes son negativos, pues, ¿no? Cuando pertenece al cuarto cuadrante, el angulito, dice, ¿no? La segunda componente es negativa. Esas cositas también ya hemos practicado, ¿no? Luego, en cada uno de los cuadrantes, las razones trigonométricas tendrán los siguientes signos. ¿No? Van a tener los siguientes signos. Vamos a dibujar acá, ¿no? Vamos a copiar esta parte, pero igual tú también vas a copiar como modo de familiarizarte. ¿No? Vamos a dibujar acá, ¿cómo se llama? Plano cartesiano, ¿no? Vamos por ahí así. ¿Ya?
Entonces tú ya sabes que esto de acá es el primer cuadrante. En el primer cuadrante, escúchate, por favor, escúchate. Si te pide, ya, supongamos, ¿no? Un ejemplo por acá, voy a dar pues, un ejemplo, ¿ya? Mejor vamos a dar ejemplo, si no, no vas a entender para nada, ¿no? Ya supongamos ahí se ubica, pues, ¿no? El angulito, no sé, pues, ¿no? Ya puedo decir 65 grados. ¿Ya? Y tú quieres calcular, ¿no? Quieres, ya, pues, ¿no? Se supone que acá habrá, pues, ¿no? Un puntito, ¿no? Para que sea radio vector, ¿no? Pues tú quieres calcular seno, coseno, no sé, pues, ¿no? Tangente, cotangente. Esas razones trigonométricas que vas a calcular, toditas, las 6 que vas a calcular, todas te van a resultar positivas, pues. Eso significa eso de ahí, ¿no? Pues acá dice, por eso dice acá, todas positivas en el primer cuadrante. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el angulito, profesorcito, dice, ¿no? Ya pasa al segundo cuadrante. Ya, pues, no podemos decir un angulito, no sé, ¿no? Como ejemplo estamos dando, ¿no? Tal vez este profesor, 160 graditos, dice, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, ¿no? En acá, ya no todas las razones trigonométricas van a ser positivas, ¿no? Solamente dos razones. Primero va a ser negativo. Solo dos, mira. Ya, primero, ya, el tips es para que te recuerdes así, ¿ah? Ya. Segundo cuadrante empieza con la S de sapito, dice, ¿no? ¿Cuál es la razón trigonométrica? ¿Cuál es la razón trigonométrica que empieza con S de sapito? ¿No? Ah, seno. Dices, ah, entonces acá el seno va a ser positivo y su recíproca, o sea, su inversa. ¿Cuál es? Cosecante. Ah, ya. O sea, quiere decir, profesor, acá, si yo calculo seno de 160, me va a salir positivo. Si yo calculo seno de 100, cosecante de 160, también me va a salir positivo. Y si calculo, profesor, este coseno, eso te va a salir negativo. Y si calculo secante, profesor, te va a salir negativo. Y si calculo, profesor, cotangente, tangente, te va a salir negativo. Escúchate. La palabra clave es acá. S. Segundo cuadrante. ¿Ya? Así similarmente, pero no un angulito que miden. Tú tienes que recordar esto también, ¿no? A ver, acá tenemos, hasta acá es 90 grados, ¿no? ¿Hasta acá cuánto es? 180. ¿Hasta acá cuánto es? 270, pues eso también tienes que dominarme, ¿no? Y toda una vuelta acá, profesor, esto es 0 o puede ser 360, ¿no? Si te das una vuelta completa, pues. ¿Entendido? Ya, profesor, sigue poniendo ejemplitos. ¿Cómo estoy entendiendo? Clarito como el agua, dices, ¿no? Ya, por acá, vamos a mirar. Eso tienes que entender, ¿no? Tal vez está por acá, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, decimos por acá, tal vez ha girado así. A un angulito de 250 grados, tal vez. ¿No? Y te pide calcular seno, coseno, todas las razones trigonométricas. En el tercer cuadrante, mira, como su propio dice, tercer cuadrante. ¿Qué razón trigonométrica inicia con T? Dime, rápido. Despierta. Tangente. Tangente. Ah, profesor. Y Tangente. nomás pones, pues, ¿no? Ah, tangente acá va a ser positivo. O sea, tangente de 250 va a ser positivo. Y su inversa, ¿no? Cot. Estos dos nomás van a ser positivos. Los demás razones trigonométricas que tú vas a calcular van a ser, ¿qué cosa? Negativos. ¿Se entiende o no se entiende? Amir, ¿estás entendiendo o no? ¿Estás volando? Comentarios, Amir. Sí, profesor, sí estoy entendiendo. Estás entendiendo clarito como el agua, ¿no? Ya, muy bien, listo. Qué bonito, profesor, tu explicación, ¿ah? Dirá, pues, ¿no? Qué bonito. En el libro no explica así hoy. Da marea, dices, ¿no? Marea, dices, ¿no? Vamos por acá. Ya, con azulito vamos a trazar por acá. Por acá, sí, ¿no? Tal vez por acá, cerquita, ¿no? Decimos, a ver. A ver, otro angulito, profesor. Ya, pues por acá, sí. Empieza de acá, todo se da vuelta hasta acá, ¿no? Ha pasado 270, tal vez este es 330 grados. Entonces, en el cuarto cuadrante, como su propio nombre dice, cuarto cuadrante, con C. Profesor, coseno y Secante. secante. Los dos son positivos. Los demás son negativos. Eso es muy importante porque hay algunos problemas
donde te van a pedir si es positivo o negativo, nada más. Pues. ¿Se entiende o no se entiende? Creo que sí, ¿no? Entonces, cuando tú calculas coseno de 330, va a ser positivo. Pues. Cuando tú calculas coseno de mejor secante de 330, va a ser positivo. Los demás van a ser negativos. ¿Se entendió o no se entendió? Ya, copia, ya, gráfica. Ya graficarás en 2 minutos, ¿no? Tú eres artista del campo, ¿no? 2 minutos nos va a ganar la hora, creo, me pareció. Ya, 2 minutos, ¿no? Ya, 2 minutos, luego pasamos a los ejemplitos para entender. En mi preparación académica, cuando yo era preuniversitario, aquellos años, nos enseñaban, ¿no? A ver, para que te grabes, dice, ¿no? Ya, ok, y empieza acá. Todas las señoritas toman café, decía, pues, ¿no? Entonces, para que te grabes, pues, ¿no? Entonces, ahora el tip, si te estoy diciendo solamente, pues, ¿no? Las iniciales, nomás, las iniciales, ¿no? Ese es otro tip, moderno, actualizado, ¿no? Las iniciales. En el primer cuadrante ya, ojos cerrados, todito, son positivas. Pero respecto al ángulo, pues, ¿no? Tienes que fijarte, tiene que ser menor que 90, mayor que 0, pues, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿Y qué pasa, profesor, cuando es exactito 90? Ya eso ya tiene su valor exacto, ya se sabe si es positivo o negativo, ¿ya? Ahí no hay discusión, ¿ya? Calma. Por eso recién vamos a ver ángulos cuadrantales. Estamos viendo, pues, acá ángulos menores que 90, ¿no? Acá también menores que 180, menores que 270, menores que 360. Eso tienes que entender, ¿no? Si no te grabas así, fíjate, todas las señoritas toman café, así te grabas también. Los tips también, pues, en las academias que te enseñan así, también, pues, ¿no? Una forma es así, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, las iniciales. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ya está, ¿no? Continuamos, ¿está bien? ¿Qué dicen? Ya tú eres trome, ya. Tú vas a Un momento, profesor. usar 600 colores como yo, pues, ¿no? Yo tengo 400. ¿No? Bonito, quiero que me muestres el día que te pida las evidencias correspondientes, las mostradas, ¿no? Listo. Vamos por acá. Pasamos, ya, ¿no? Vamos con el ejemplo. Mira, de las razones trigonométricas indicadas, señale las que son mayores que 0. Cuando dice mayores que 0, las positivas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son? Entonces, ¿será necesario dibujar el plano cartesiano? Te pregunto, ¿no? Para algunos tal vez que no están muy bien familiarizados, ya pues es evidente que necesitamos dibujarlo, profesor. Si no, no voy a entender, si no, ¿cómo? Dices, ¿no? Ya. Dibujas el plano cartesiano, ya, pues, ¿no? Entonces, ya, pues, rápidamente en forma veloz, dices por acá. En el primer cuadrante, toditos son positivos. En el segundo cuadrante, profesorcito, seno y cosecante, ¿no? Recuerdo que hasta acá es 90 grados, dices, ¿no? Hasta acá es 180, dices, ¿no? 270, este es angulito 0, dices, ¿no? O también puede ser 360 graditos, dices, ¿no? Eso también algo veloz. En el segundo cuadrante, profesorcito, dices, ¿no? Los que son positivos son tangente con cot, ¿no? Y en el cuarto cuadrante, profesorcito, dices, ¿no? En el cuarto cuadrante, segundo, tercero. En el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? Coseno, secante. Listo. Algo veloz que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, tú dime, a ver. Ya voy a preguntar, ¿eh? Ya vamos por acá, a ver.
José María, Profesor, el ángulo 190. ¿A qué cuadrante pertenece? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto? Eso es el primer paso que debes saber. Vamos, José María. al primero, Al primer cuadrante, o sea, me estás diciendo que hasta acá es 190. Dime, si hemos dicho que hasta acá es 90, oye, hasta acá es 180, ¿pasa 180 o no? Sí, no, pues, ¿en dónde? ¿En qué cuadrante está? Dime. en el Ah, 3, tercer cuadrante. Eso tienes que razonar algo veloz, pues. Oye, dice, oye, ¿no? Entonces, está acá, pues mira, está acá. No tengas miedo, ahí está el 190. Hemos practicado cosita. Y te pregunto, ¿qué razón trigonométrica en el tercer cuadrante son positivas? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? tangente, Y cotangente, entonces seno, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Dime. ¿Esto qué será? Profesor, los que no están acá, los que no están mencionados son negativos. Esto de acá será pues menor que cero. ¿O no? ¿Qué dices, José María? ¿Está bien o no? sí, profesor, Ya ponle ganas, que José María está facilito nada más. Romero Álvarez, Henry. Vamos con los dos, ¿ah? Romero, ¿estaba en clase o no? Faltan las clases, creo, ¿no? Profesor, aquí estoy. Ya. Fíjate primero el ángulo. Este ángulo, ¿en qué cuadrante está? Dime. 300. En el cuarto cuadrante, profesor. Y en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? ¿Quiénes son positivos? Acá lo escribía. Coseno con. Coseno con. Secante, pues El sí. coseno con secante. Reacciona. Reacciona, vamos. Despierta. Entonces, ¿esto de acá será positivo o negativo? Dime. Dime. Secante de 360 será positivo o negativo. Dime. Positivo. Positivo, profesor. Entonces, es mayor que cero. Eso te está preguntando. Hay que reaccionar rápido, por favor, ahí, ¿ah? Vamos, siguiente, Rojas Guillén Camila. Faltó las clases, ¿no? Ya. Profesor, presente. Reacciona, hijita. Este angulito, primero el angulito, hay que fijar, ¿no? 130, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. Ya en el segundo cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? Seno y Seno cosecante. y cosecante. Tangente no está, pues, ¿no? Como tangente no está, esto de acá es negativo. Ya, dibujas ya los angulitos. ¿Eh? ¿Entendiste o no entendiste, Rojas? Sí, profesor. Ya, muy bien, vamos por acá. Siguiente participante por acá, Misaico. ¿Me escucha, profesor? Clarito como el agua. El ángulo 200, ¿a qué cuadrante pertenece? Al... ¿Cómo se llama este? Fíjate. ¿Cómo se llama ese nombre? Ay, Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. primer cuadrante, profesor. ¿En el primer cuadrante está? A ver. A ver, De acá estás inicio. De acá profesor, en el tercer cuadrante. hasta acá es 90, pues, hasta acá 180. Es evidente 180. que esto está en el tercer cuadrante. En el Tercer tercer cuadrante, profesor. ¿quiénes son positivos? Tangente con cotangente. Tangente. Si tú ves otra razón trigonométrica que no está tangente con tangente, eso es negativo. Ya. Así tienes que decir de frente. Entonces esto de acá tiene que ser positivo o negativo. Dime. Positivo, pues hijo, reacciona, vamos, ponle No, pilas, profesor, sino pilas, que me está empezando a doler un pilas, poco la pilas. cabeza. ¿Estás mal de la cabeza? Sí, solo me empezó a doler la cabeza, pero no sé de qué. Ya, tranquilo, tranquilo, ya. ¡Ni Lupo! ¡Ni Lupo! ¿Estás con vida o no? No está, ¿no? Sí, profesor, presente. Aguanta tu volumen, 10 soles, pues hijo. Presente, profesor, aquí estoy. Ya, vamos acá. 280, ¿a qué cuadrante pertenece? Dime. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ni Lupo. ¿Estás con vida? Profesor. ¿A qué cuadrante pertenece, pues hijo? Aunque se empieza por acá, mira, así. 90, 180, 270, uy, 280. ¿Está en el? ¿Dónde?
Cuarto cuadrante. cuadrante. Mira, algo veloz. Tienes que madurar así, pues, ¿no? Madura, madura, madura. Entonces dices, en el 4 cuadrante coseno secante. ¿Acá es coseno? ¿Secante? ¡Ay, eso es positivo! Dices, ¿no? 140 está en el segundo cuadrante. Esto de acá también es positivo. Entonces dices por acá, por las esferas del dragón, dices, ¿no? Solamente me dice, señala las que son mayores que 0. ¿Quiénes son mayores que 0? La 2. ¿Quién más? ¿Quién más es? La 4. 5 y 6. Y la 5 y 6, 5 y 6. 6. Sí, qué fácil, profesora. Dice, ¿no? Muy bien.